médica que les va a decir un mensaje. Bueno, tengan buenos días, estimados colegas, a los colegas y a los estudiantes de medicina, que para estas alturas todos son médicos, nadie se regresa a mitad del camino. Solo darles un mensaje de la cooperativa. Creo que este día es un día muy especial para el colegio médico y para la cooperativa, porque tenemos a nuestros colegas que ya son miembros de la cooperativa y les queremos dar también la bienvenida a los estudiantes de medicina. Decirles que Comédica es parte del gremio médico y que este día les está recordando que a partir de que ustedes entran a su año social, nosotros los estamos esperando. Queremos compartir a la par de ustedes, compartir sus sueños. Comédica es la cooperativa formada para servir al gremio médico, a sus familiares, así es que los esperamos. Podemos avanzar juntos. A partir del año social, la cooperativa solo pide $6 en ahorros y de esta cooperativa ustedes pueden sacar sus sueños. De aquí puede salir su primer vehículo, estimados colegas jóvenes, de aquí puede salir su clínica. Y también recordarles que los médicos no tenemos que dejar de soñar. Todos futuros médicos no solo van a ser doctores en medicina, ustedes van a ser y son los futuros especialistas de El Salvador. Así es que también la cooperativa tiene créditos cuando ustedes deseen salir a hacer sus especialidades. Así es que bienvenidos a todos y de parte de Comédica, allá al fondo están las señoritas que pudieran darles información. Bienvenidos al colegio médico, fortalezcamos las instituciones del gremio médico. Colegio médico y Comédica los espera, estimados futuros médicos. Para nosotros ya son médicos, solo hay que dar un poquito más de esfuerzo, así es que adelante. Y quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes, estimados futuros médicos, que este día dejaron sus compromisos y vinieron a formarse. Comédica los está esperando y le da la bienvenida a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para que nos bajen los intereses de los préstamos. Es un gusto para mí presentar a la doctora Romy Castro de Escobar, neuróloga formada aquí en El Salvador, con mucha experiencia en cefaleas y en esclerosis múltiple. Forma parte de la junta directiva de la asociación, muy activa, y nos va a deleitar con el tema de cefaleas secundarias. Romy. Bueno, muchas gracias. De nuevo, recordarles que estas charlas van a estar subidas en la videoteca de Colegio Médico para que ustedes no tengan necesidad de estar copiando o grabando la diapositiva, porque ahí van a estar. A partir de un par de días, ahí ya las pueden encontrar ustedes. Vamos a hablar en esta ocasión sobre las cefaleas secundarias. Entonces, primero recordar lo que ya hemos estado hablando toda la mañana de las cefaleas primarias, ¿verdad? Que son la migraña, la cefalea tensional, la cefalea clúster, ¿verdad? Que solo para recordar que estas son las cefaleas que no tienen una causa estructural, sino que son son cefaleas esenciales, idiopáticas, que no tienen ninguna lesión en ninguno de los estudios. Bueno, entonces hoy vemos lo que son las cefaleas secundarias. Pues esta es la clasificación de la internacional de las cefaleas, ¿verdad? Que son
las cefaleas atribuidas a desórdenes vasculares, las cefaleas atribuidas a traumatismos, cefaleas atribuidas a neoplasias, atribuidas a infecciones, a cambios en la homeostasis, atribuidas a uso o de privación de medicamentos, cefaleas debidas a afectación de las estructuras faciales y craneales y las cefaleas debido a trastornos psiquiátricos. Entonces, recordar que esta clasificación, aunque como decía el doctor, es de tipo para investigación, lo importante es que nosotros distingamos entre las cefaleas primarias, que es la migraña, la cefalea tensional, que es el 90% de las cefaleas, y solo un 10% va a ser cefaleas secundarias. Y que estas, cuando estamos hablando de esto, tenemos que decir debido a, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una cefalea debido a meningitis, una cefalea debido a sinusitis, una cefalea debido a hipertensión, una cefalea debido a un trauma craneano, a una hemorragia cerebral. Esas son las llamadas cefaleas secundarias. Bueno, entonces para identificar una cefalea secundaria, lo primero que tenemos nosotros que ver son los signos de alarma en cefalea. Esto es algo que debemos memorizar. Esto sí es bien importante porque en la interrogación que hacemos, en las consultas que nos duran apenas 10 minutos, 15 minutos, debemos de preguntar sobre estos signos de alarma que se resumen en algo dice. Bueno, que se resumen en esta regla mnemotécnica, ¿verdad? SNOOP 4. O sea, es una regla mnemotécnica que hay que aprendernos. SNOOP 4. Entonces, eso lo vamos a preguntar en todo paciente que veamos con dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el primero? Signos sistémicos, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntar al paciente de dolor de cabeza, que consulta por dolor de cabeza, si tiene fiebre, por ejemplo, ¿verdad? Que puede verse en pacientes con arteritis temporal, en pacientes que tienen cáncer, patología infecciosa como una sinusitis, una infección ocular, aún con absceso dental, ¿verdad? Entonces va a tener fiebre y dolor de cabeza. Entonces ya con eso, ya esa no es una cefalea primaria, sino que una cefalea secundaria. Pérdida de peso, que es otro síntoma sistémico, que lo vemos en arteritis temporal, en malignidades, ¿verdad? En cáncer. Tos, otros síntomas respiratorios, vea que podemos pensar en carcinoma de pulmón, síntomas nasales como en la sinusitis. Entonces ven que le vamos a preguntar al paciente, además del dolor de cabeza, si tiene fiebre, pérdida de peso, si tiene algún otro síntoma, tos, vea si tiene rinorrea, vea, tiene alguna otra causa, ¿verdad? Asociada al dolor de cabeza. Esa es la primera S. La segunda, ¿verdad? Signos neurológicos, aquí va la N, ¿verdad? Signos neurológicos. Entonces, los signos neurológicos, ¿qué le vamos a preguntar? Si el paciente tiene problemas visuales, si mira doble, si no ve, vea si solo ve las mitades de las personas, si ve, ¿cómo se llama? Que generalmente se le da más relevancia si esto es unilateral, ¿verdad? A veces la gente dice que veo borroso, pero eso no es tanto, sino que con un ojo no veo, ¿cómo se llama? Veo una sombra en medio de la cara de las personas, algo así sería, o miro doble. Entonces eso aquí podríamos buscar diplopia, parálisis ocular, otras alteraciones visuales, ¿verdad? Como que tengan dolor ocular y disminución de la visión, que eso se mira en glaucoma. En patología, por ejemplo, que tengan una conjuntivitis y que eso le haya dado una escleritis y eso le va a tener un dolor, que generalmente después de alguna infección queda un dolor ardoroso en el ojo, ¿verdad? Que da dolor de cabeza.
y otras patologías inflamatorias que pueden verse como neuritis óptica, causas orbitarias, pero estas son como las causas, pero lo más importante de detectar en la cefalea secundaria es que debemos descartar las primarias, o sea que no sea una primaria, porque esa no ya tenemos el tratamiento que nos ha mencionado el doctor Díaz Manzano previamente. Entonces acá, si tiene alteraciones visuales, estamos ya pensando en una patología secundaria y así se puede referir al paciente a otra persona que esté más preparada para ver este tipo de paciente. Anormalidades cognitivas, ya sea motoras, sensitivas, cerebelares, estamos pensando en algo de origen craneal. Como vemos, los dolores en las cefaleas secundarias, la causa puede ser intracraneal, pero también puede ser extracraneal, ¿verdad? Muchos pacientes llegan, por ejemplo, en las epidemias de dengue o las epidemias llegan con el gran dolor de cabeza y que sospechan que tienen meningitis. Y al final era dengue, ¿verdad? Tenía un dolor tan fuerte de cabeza asociada a la fiebre alta, o una infección de vías urinarias, o una infección dental, o una, ¿cómo se llama?, glaucoma, que se confunde mucho con migraña. Entonces, esos son los signos que debemos de buscar. Entonces, aquí tenemos la N. La otra, la O, ¿verdad? Como estamos en SNOOP. Inicio súbito, onset en inglés, ¿verdad? Entonces, el inicio súbito. Entonces, nosotros debemos de preguntar en las cefaleas agudas si el inicio fue un súbito con un pico máximo en minutos, ¿verdad? 1 minuto. Entonces, en eso, ¿qué estamos pensando? En una disección arterial o en una hemorragia subaracnoidea. Recuerden que el dolor de cabeza de la hemorragia subaracnoidea es algo súbito. Empezó con el dolor de cabeza y después cayó. Si ustedes recuerdan de algunos jugadores o personas que se han desmayado durante el partido o algo, probablemente lo que hayan tenido es una disección o una hemorragia subaracnoidea súbita y que solo les dio el dolor fue intenso. Es como se dice el dolor como nunca en su vida ha tenido, porque puede ser un paciente que ya sea migrañoso y que de pronto tenga un dolor como nunca, ¿verdad? Entonces ahí es un signo de alarma y hay que sospechar en una cefalea secundaria y debe de ser referido inmediatamente. El inicio de la cefalea después de los 50 años o la cefalea en el adulto mayor. Ustedes deben de tener muy en cuenta cuando se hace una historia, que el paciente normalmente llega diciendo, ay, tengo 3 días de dolor de cabeza, pero se debe de interrogar desde cuándo padece de dolor de cabeza, porque podemos ver que los pacientes padecen desde la infancia, entonces ese no es una cefalea de inicio en edad adulta, sino que va a ser aquel que diga, yo nunca he tenido dolor de cabeza y desde hace un par de meses empecé con dolor de cabeza. Entonces, todo paciente arriba de los 50 años que inicie con dolor de cabeza debe de investigarse, debe ser considerado una cefalea secundaria hasta no demostrar lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque una cefalea nueva en una persona de edad puede ser un cáncer, puede ser glaucoma, puede ser una cefalea cervicogénica por alguna lesión en el cuello, ¿verdad? Entonces pueden ser patologías, o sea, no vamos a diagnosticar una migraña raramente a los 50 años, que comience a los 50 años. O a los 70 años, ¿verdad? Que alguien llegan a veces una migraña a los 70 y usted padece dolor de cabeza. No, es que yo nunca he tenido dolor de cabeza. Muy raramente, no es que no suceda, pero realmente debería de ser el diagnóstico de migraña, debería de ser el de descarte. Primero tendría que buscarle si no tiene algo patológico. La otra P, ¿verdad? La P4, ¿verdad? Entonces ya tenemos los 2 O, ¿verdad? Y después la P4, patrón de cefalea. Entonces, cuando un paciente que previamente tiene una cefalea, esta se vuelve persistente y progresiva,
o sea, de que su dolor de cabeza que se le quitaba con un acetaminofén que le daba una vez por semana o unas 2 veces al mes, ya se volvió más frecuente y va incrementando en intensidad. Entonces ese es un cambio de patrón de la cefalea y por lo tanto también es un signo de alarma y es a considerar una cefalea de tipo secundaria. Dolor en otras áreas de la cabeza. ¿Ves lo que cuando hacemos las preguntas? Si aparte del dolor de cabeza, ¿qué más le duele? Si tiene dolor ocular, si tiene dolor en la cara, si tiene dolor en el cuello. Entonces tenemos que preguntar todo eso porque puede ser una cefalea secundaria, ¿verdad? Que sea, ¿cómo se llama? Un glaucoma, que sea una neuralgia del trigémino y no sea una cefalea, no sea una migraña, que tenga una patología cervical, ¿verdad? Como una cefalea de origen cervicogénico. La tercera P es precipitado por maniobras provocativas o los puntos trigger, ¿verdad? Si hay un punto donde le duele, ¿verdad? Donde le duele, eso se va bastante para la cara, a veces por ejemplo, para la sinusitis, vea que le duele en los senos, o en la mandíbula, vea que le duele ahí donde le toca, aquí me duele el oído, ¿verdad? Mucho dolor, por ejemplo, de diente, se refiere, más que en las maxilares superiores, ¿verdad? Así, se refiere al área temporal, y lo que tiene son dolor de dientes, o se refiere al área malar. Entonces dice, tengo un dolor acá en el área malar y lo que tiene es una infección dental, ¿verdad? Entonces, y esa no es una migraña y el paciente llega tomando ergotamina y lo que tiene es un dolor de dientes. Y el cuarto, ¿verdad? Que es papiledema. El papiledema nos está indicando una patología intracraneal, ¿verdad? O sea, el examen de fondo de ojo debe de ser algo que lo tenemos que hacer todos, ¿verdad? Todos debemos de aprender a hacer un fondo de ojo, porque a pesar de que estemos allá en San Rafael Cedros o no sé qué, un lugar más lejos, yo no conozco algo más lejos, ¿dónde dijeron? En San Alejo, en la Unión, ¿verdad? A pesar de que estemos en San Alejo en la Unión, debemos aprender a hacer un fondo de ojo, porque si nosotros diagnosticamos un papiledema, nosotros le estamos salvando la vida probablemente a ese paciente, pero si lo dejamos ir y le damos acetaminofén, o le damos ibuprofeno, o le damos complejo B, o le damos cálmese los nervios, ¿verdad? Ese paciente se va a ir a morir a su casa, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que llega a su médico. Entonces, es algo obligatorio hacerle fondo de ojo a todo paciente que se queja de dolor de cabeza, ¿verdad? La verdad que requiere un poquito de práctica, ¿verdad? No estoy diciendo que es fácil, requiere práctica, pero en la medida que lo hagamos en todos los pacientes, ¿verdad? Vamos a obtener la habilidad para hacerlo, ¿verdad? Entonces este es un papiledema, vemos cómo está borrado todo el disco óptico, ¿verdad? Está borrada la copa o la cúpula, o como le quieran llamar, ¿verdad? Está todo, hay hemorragias, miren cómo hay hemorragias, hay tortuosidad de los vasos, y hay como exudados algodonosos, ¿verdad? O sea que se miren, ustedes cuando vean esto nunca se van a perder de hacer un diagnóstico. Si ustedes aprenden a ver el fondo de ojo normal como es, nunca se va a olvidar cuando miren algo así, ¿verdad? Y este paciente probablemente tiene una tumoración intracraneal, ¿verdad? Y si ya está así, probablemente esto es mal pronóstico, ¿verdad? Pero por lo menos hacemos el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico de esto. Bueno, entonces esto era, ¿verdad? Los signos de alarma en dolor de cabeza. Entonces recuerden, SNOOP 4, ¿verdad? SNOOP 4, eso sirve para que uno rapidito, si solo se pregunta, ¿verdad? Se va preguntando y en unos 5 minutos ustedes han hecho prácticamente la historia.
Entonces, el abordaje, ¿cómo vamos a abordar entonces las cefaleas para diagnosticarlas? Entonces, lo primero y lo más importante siempre, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Esto es historia. Historia patológica previa, pues tenemos que comenzar con que si es diabético, hipertenso, si ha tenido un trauma, aquí se pregunta si padece de cáncer, vea, si tiene VIH, si tiene una patología ya conocida, ¿verdad? Que ya sea parte del dolor de cabeza. Entonces esta es donde se pregunta. Tiempo de evolución, luego las características de la cefalea que mencionaban previamente, ¿verdad? Que el tiempo de evolución para clasificarla en aguda, subaguda, crónica, ¿verdad? No es lo mismo que llegue a su consulta a alguien que tiene 20 años de dolor de cabeza que venga alguien que tiene una semana de dolor de cabeza, ¿verdad? Si tiene 20 años, probablemente es una patología benigna y probablemente se irá a su casa con acetaminofén, con ergotamina, con ibuprofeno, porque tiene 20 años. Vean, alguien con 20 años no tiene un tumor en la cabeza. Vean. Entonces, en cambio, alguien que venga con una semana, ¿verdad? Entonces uno tendría que indagar un poco, ¿verdad? Indagar un poco si está en las edades de migraña y de cefalea tensional, pues ese será el diagnóstico. Y si no tiene factores de alarma, ese será el diagnóstico. Pero si tiene factores de alarma, pues este debe de ser referido al centro de mayor especialización para que le hagan su diagnóstico. La duración de la cefalea, ¿verdad? O sea, la duración es cuánto le dura en tiempo, ¿verdad? Porque esto le ayuda a diagnosticar los tipos de cefalea, la frecuencia, la localización y la severidad. Con esto ustedes diagnostican el 90% de las cefaleas. ¿Por qué? Porque la migraña, ¿qué era la migraña? Una cefalea hemicránea pulsátil con náusea, fotofobia, fonofobia, que dura entre 4 y 72 horas. Esa es una migraña, así de fácil. ¿Qué es una cefalea tensional? Una cefalea holocraniana, que no es pulsátil, sino que opresiva, irradiada al cuello, que puede tener náuseas, pero generalmente no tiene vómitos. Vea que puede durar hasta una semana el dolor. Ahí tenemos cefalea tensional, que en 3, 4 palabras. Entonces, si ustedes aprenden a conocer eso, y eso lo sacan de la historia, de la frecuencia, de la localización, de la severidad. ¿Cuál es el dolor más fuerte? ¿La migraña o la tensional? La migraña, así es. Vea, la tensional es más leve. El dolor puede ser, pero el paciente ahí anda para arriba y para abajo. La migraña tiene que sentarse, acostarse, ¿verdad? O sea, tiene que descansar, dejan de ir al trabajo, no van a la universidad, llaman al hospital y dicen no voy a llegar. Si eso fuera cierto, ¿eh? No es cierto. Bueno. Y los síntomas asociados, ¿verdad? O sea, los síntomas asociados, ¿verdad? Que los vómitos, la fonofobia, si tiene los mareos, que es todo eso. Y los precipitantes, ¿verdad? O sea, si aparece con la menstruación, si aparece con el coito, si aparece con los problemas, con el desvelo, con la comida, todo eso se pregunta. El paso 2, pues el examen físico completo, ¿verdad? El que debe de incluir un fondo de ojo y lo demás, si ustedes lo miran hablar, pues sabe que habla bien. Si lo llega caminando, sabe que camina y que no tiene ningún lado débil. Ahí así ya con el brazo de lado y arrastrando el pie, ustedes ya saben que eso no es de ustedes y que tienen que referirlo. O sea, hay cosas bien fáciles, básicas en el examen físico, que no es que ustedes van a tardarse 40 minutos en un examen físico, ¿verdad? Sino que van aprendiendo, pero por lo menos el fondo de ojo debe de ser indispensable. El paso 3, identificación de los signos de alarma, ¿verdad? Lo que ya habíamos hablado, por eso hablamos primero del SNOOP 4, ¿verdad? Que preguntándole si ahí tiene alguien. Por ejemplo, cefalea en paciente con cáncer, a ingreso. Cefalea en paciente con VIH, a ingreso. Cefalea con trauma. O sea que pero trauma dentro del tiempo de la cefalea. No así como a veces nos mandan paciente que se cayó cuando era chiquito y tiene dolor de cabeza hoy. No, vea. Trauma hace una semana.
hace 15 días, un trauma, que perdió el conocimiento, no lo llevaron al hospital porque se levantó, estaba medio mareado y se volvió, pero el dolor de cabeza persiste. Eso es de investigar, ¿verdad? Eso son signos de alarma. Y el paso 4, pues formular el diagnóstico. Ustedes ya deciden, es una cefalea primaria, una cefalea secundaria, y su tratamiento dependiendo de qué han diagnosticado. Bueno, entonces hoy vemos, ya una vez hemos hecho nuestro diagnóstico y decimos, esta es una cefalea secundaria debida a trauma. Si ustedes tienen una cefalea debida a un trauma craneano, ¿cuál es el examen que le van a dejar? Un TAC cerebral. ¿Por qué? Porque una radiografía de cráneo me va a descartar nada más una fractura, pero no un hematoma subdural o una contusión cerebral o una hemorragia cerebral, ¿verdad? Entonces, eso, ya las radiografías de cráneo tienen valor en una fractura. Realmente, la fractura se ve bien en una radiografía de cráneo. Vea, si ustedes palpan hundimiento, el que está en hospital, ¿verdad? Que está en el área, en la emergencia, hundimiento, pues una fractura de cráneo, pero realmente necesitará un TAC para ver si no tiene un hematoma. Vea, pero inicialmente podría ser, pero ya no es una indicación que a todos los dolores de cabeza le vamos a dejar una radiografía de cráneo. No sirve de mayor cosa, ¿verdad? Y estamos gastando recursos. Entonces, una tomografía para un paciente que ha tenido una de cráneo. Si sospechan signos meningios, o si tiene fiebre, signos meningios y todo, pues una punción lumbar. Vea, si sospechan que tiene sinusitis, una radiografía de senos paranasales. Y de ahí estudios especializados. Esto ya será en la investigación. Pero por lo menos ustedes deben de saber que hay cosas que deben de mandar previamente. Por ejemplo, si ustedes tienen sinusitis, a veces aquí vemos el diente, en la de senos paranasales, vemos el diente reincrustado, ¿vea? Los dientes que se han quebrado, se han quedado arriba, a veces es la causa del dolor. Como aquí ya no lo tienen, pero lo tienen arriba, entonces en la placa aquí se ve. Entonces con eso lo mandan al odontólogo y ustedes les curaron el dolor de cabeza. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunas de las cefaleas, no voy a mencionarlas todas, sino que algunas cefaleas. Entonces vamos a empezar con la cefalea atribuida a desórdenes cerebrovasculares, ¿verdad? Esto es el temor de toda la gente cuando llega y dice, de este dolor de cabeza me va a dar un derrame cerebral, ¿verdad? Entonces pues debemos de conocer cuáles son las cefaleas debidas a un evento vascular. Entonces, puede ser un infarto, una isquemia, una hemorragia subaracnoidea, una malformación, trombosis, disección carotidia, posendarterectomías y la arteritis de la temporal. Solo vamos a ver algunos de los más frecuentes, ¿verdad? Y es esta cefalea debida a causa vascular es cualquier nuevo evento de cefalea con signos neurológicos y evidencia vascular reciente por neuroimagen. La cefalea se presenta simultáneamente o con una relación temporal muy cercana a la aparición de los signos y evidencia de lesión vascular. Esto es algo importante en las cefaleas secundarias, que tiene que tener una relación temporal, ¿verdad? O sea, temporal. Un paciente que tuvo un infarto hace 6 años y empezó la cefalea hace 2 meses, no se debe al infarto cerebral. Un paciente que tuvo un aneurisma y se lo cliparon, ¿verdad? Y que apareció mucho tiempo después, no, tiene que ser relación temporal cercana, ¿verdad? Cercana, igual que el trauma craneano, tiene que ser cercano al evento para declararse que es cefalea debido a estas causas, ¿verdad? A estas causas. Vamos a ver las causas más despacio.
Hemorragia subaracnoidea, se miran algo borrosas. Ven ustedes que aquí, como arañitas, está el polígono de Willis, recordando neuroanatomía ya por cuarto año, ¿ve? Polígono de Willis, que se mira sangre, ¿ve? Aquí todo esto es sangre. Esta es hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Hemorragia cerebral, ¿verdad? Lobar, infarto isquémico, miren como la sangre se mira blanquita como el hueso, vea este hueso, vea aquí se ve blanquito, eso es sangre en el cerebro, todo lo blanco adentro es sangre. Un infarto isquémico, ¿verdad? Este es de la cerebral media, que se ve negrito, ¿ve? Uno mira acá, aunque uno no sepa de neurología, pero ustedes miran la lesión perfectamente que no aparece al otro lado. Entonces este es un infarto isquémico. La disección arterial pues no se mira muy bien, ahí lo que hay es una doble luz en la arteria, ¿verdad? Aparece una doble luz, o sea, porque se va disecando y se va formando como una bolsita ahí en medio, ¿verdad? Que es un dolor muy intenso y que da signos neurológicos. Una trombosis venosa, ¿verdad? Una trombosis del seno venoso que puede dar infartos venosos y también puede dar convulsiones, coma, y se mira normalmente en mujeres que toman anticonceptivos. Vea, ese es el riesgo, ¿verdad? De los anticonceptivos en las mujeres migrañosas, o en las mujeres un anticonceptivo puede elevar los estados de coagulabilidad y pueden dar trombosis. Vea, un aneurisma, miren, este es un aneurisma gigante, ¿ve? Ustedes miran, tamaño chicotón, vea, ese es un aneurisma, si esto se rompe probablemente el paciente morirá, ¿ve? Este es un aneurisma gigante. La malformación pues no se mira muy bien también, pero se ve como que son gusanitos dentro del cerebro, ¿verdad? Focalizados, y la principal síntoma que presentan, estos no presentan tanto dolor de cabeza, sino que convulsiones. Normalmente una convulsión en un paciente joven probablemente podría ser una malformación arteriovenosa. Y si se rompe, ¿verdad? Si se rompe la malformación, que tampoco el riesgo no es muy alto, en cambio este aneurisma sí, ¿verdad? Esto es potencialmente mortal. Las malformaciones sangran, pero no hacen sangramientos masivos. La vasculitis del sistema nervioso, que se podría ver en mujeres jóvenes o en hombres jóvenes que tengan lupus, que tengan enfermedades de la colágena, o como vasculitis primaria, que es muy rara, del sistema nervioso central, que le va a dar convulsiones, cefalea. Arteritis de la temporal, ustedes miran cómo está la arteria y ustedes la palpan y está dura. Esto se da en mayores, vea, esto generalmente es de personas mayores y normalmente tienen síntomas constitucionales, o sea, fiebre, tienen dolor en la mandíbula, debilidad de la mandíbula, ¿verdad? Pueden tener polimialgia reumática, mucho dolor muscular, y también síntomas visuales, pueden perder la vista. Pueden dar infartos cerebrales, la arteritis temporal. La ventaja es que es muy poco frecuente, ¿verdad? Después de una angioplastía que le hicieron, cateterizaron y recanalizaron, el dolor de cabeza post-cateterismo, ¿verdad? Que da. Todas estas pues son las causas de cefalea debido a enfermedades cerebrovasculares. Bueno. Y ahora, para que veamos cuál es el dolor de cabeza que sí está presente, ¿verdad?, en la hemorragia subaracnoidea. Miren, esta es la causa, pero es que le digo, cefalea súbita, intensa, como nunca en su vida, ¿verdad? Como nunca. Si alguien llega así y llega todo desorientado, aunque no llegue, sino que se le nota que tiene dolor de cabeza, pensemos en algo. Muchas migrañas pueden confundirse, porque el dolor de cabeza y la migraña, pues el que tiene migraña sabe, se pone muy intenso y todo, y cuando se debuta con dolor de cabeza, o sea, allá por los 20, 25 años o en la adolescencia, puede confundirse, no importa, o sea, no importa si este paciente es enviado. Nosotros tenemos el récord de TAC normales en la emergencia, ¿verdad? Pero no importa, porque usted descartó, ¿verdad?, que una cefalea de tal intensidad no fuera algo grave que comprometa la vida del paciente.
Entonces por ejemplo, el 100% le va a dar dolor de cabeza. Luego vemos que las hemorragias y las trombosis venosas es el segundo lugar. Los infartos cerebrales, eso es lo que dice, es que yo sospecho que tengo un derrame cerebral por el dolor de cabeza. Realmente es bien baja, ¿verdad?, el porcentaje que da el dolor de cabeza. Normalmente no tienen dolor de cabeza, no les empezó el dolor de cabeza. O es más llamativo la debilidad o el déficit neurológico que el dolor de cabeza, tanto que el paciente solo si uno se los pregunta dice, sí, me dolió así suave el dolor, pero no es tanto, dice, yo no puedo hablar, no puedo caminar, no muevo la mitad del cuerpo, ¿ve? Ese es el síntoma más que dolor de cabeza. Igual, menos todavía los infartos lacunares, que son infartos de, menores de 2 milímetros, que suceden generalmente en los hipertensos. Eso hasta pueden pasar inadvertidos, ¿verdad? Y no son causa frecuente de dolor de cabeza. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Pues con ya su tratamiento específico, ¿verdad? Esto no es para que se queden ustedes con el paciente, sino que ante la sospecha, pues todo esto se debe referir inmediatamente a una emergencia. Bueno, seguimos con las cefaleas vasculares. Aquello era cefalea vascular. Recordemos que hoy cuando digamos cefalea vascular estamos refiriéndonos a una cefalea de secundaria A. Ya no es migraña, ¿verdad? Migraña tiene nombre específico, ya no vamos a decir, tiene una cefalea vascular, porque si a mí me dicen así, le pregunto, ¿y el infarto, la malformación? Sino que eso es migraña o cefaleas secundarias debidas a. Entonces hoy venimos con las neoplasias, el otro quebradero de cabeza de la gente que tiene migrañas y cefaleas tensionales. Dicen, yo de tanto dolor quizás un tumor tengo. ¿Verdad que así dicen? Vea que a ustedes le han llegado aún muchos de nosotros. A mí cuando me da cefalea en la madrugada, que me da la migraña, yo quizás un tumor tengo, aunque yo misma sé que no, ¿verdad? Pero por el dolor. ¿Ven? Entonces los dolores de cabeza por los tumores pueden ser peores al despertar en la madrugada y se alivian en unas pocas horas. Esa característica tienen los tumores cuando van iniciando, o sea, cuando en las primeras etapas, que son pequeños. La característica es que lo pueden despertar en la madrugada o puede ser durante el día, pero se alivian con acetaminofén. ¿Ya? Se alivian. Entonces un tumor puede pasar de inadvertido, ¿verdad? Porque el dolor de cabeza al inicio no va a ser un dolor explosivo como el de la hemorragia subaracnoidea o de una hemorragia, sino que puede ser un dolor lento pero progresivo. Por eso es la P, ¿verdad? Una cefalea progresiva. Entonces las cefaleas secundarias a neoplasias son progresivas, ¿verdad? O sea, empezó hace 2 meses, 3 meses con un dolor que se me quita con un acetaminofén, pero en las últimas semanas este dolor ya no se me quita, ¿verdad? Ya no, eso es. Y lo otro es que ocurren durante el sueño, en la madrugada lo despierta, por eso toda cefalea que despierta durante el sueño debe ser investigada. La migraña es la principal causa que despierta durante la madrugada, pero ¿verdad? Como esta es una causa que le tememos, debe de investigarse, ¿verdad? Por eso debemos de investigarla. Ocurre vómitos, confusión, visión doble, debilidad, entumecimiento al ir creciendo el tumor. Vea, cuando ya va aumentando, pues se van apareciendo los vómitos en proyectil, las náuseas, ya el paciente es confuso, aparece una hemiparesia. Muchas veces hemos diagnosticado el tumor por una convulsión o lo hemos diagnosticado por una hemiparesia. Entonces pensamos, un infarto cerebral, vea, le tomamos el TAC y cuando vemos es un tumor. ¿Ve? Empeora con la tos, el ejercicio o al cambio de posición del cuerpo. Esto es bien importante, ¿verdad? Que todo dolor de cabeza que se incrementa con las maniobras de Valsalva deben ser investigados. Y esto es que si usted le dice, cuando usted no tiene dolor y tose, le duele la cabeza, si le dice sí, eso hay que investigarlo. Si tiene al hacer fuerza, le duele la cabeza, sí, no durante la migraña, ¿verdad? Porque la migraña uno no puede ni moverse porque le duele la cabeza, sino que sin dolor el paciente le da, o al toser le duele la cabeza, hay que investigarlo.
al cambio de posición, es lo que dicen, a levantarse, algo. Yo recuerdo una paciente que ella se quejaba de que cuando iba subiendo la pasarela, creo que tenía que pasar, y corría, ¿verdad? Porque una joven, subía la pasarela corriendo y se paraba por el dolor de cabeza. Se paraba en media porque le dolía la cabeza y de ahí seguía y todo. Tenía una malformación, ¿verdad? Tenía una malformación en la cabeza. Eso era lo de ella, no era una cosa. Entonces vemos acá, ¿verdad? Esta es una imagen de un glioblastoma. Miran cómo ha desviado la línea media. Este paciente probablemente tenga hasta papiledema, ¿verdad? Porque ya tiene síntomas compresivos. Aparte de que como si es algo frontal el tumor debe de estar confuso, desorientado y todo eso, ¿verdad? Pero este ya es un tumor, bueno, como es un glioblastoma, que es algo bien, algo grande ya, y este maligno, este paciente debe estar muy avanzado en los síntomas, ¿verdad? Ya no solo va a decir me duele la cabeza ya de vez en cuando, este paciente debe de tener más síntomas neurológicos que van a ayudarnos al diagnóstico. Hoy vamos, esa es la cefalea, ¿verdad?, asociada a tumores, o sea, ustedes deben de recordarlo, ¿verdad? Dolor a las maniobras de Valsalva, dolor que aparece en la mañana, que tiene náuseas, vómito y signos neurológicos. Esa es cefalea asociada a tumores. Hoy vamos a ver la cefalea de origen sinusal. La traigo a cabo porque ustedes es algo que sí miran en sus consultas y que dicen que, yo tengo sinusitis y por eso me duele la cabeza, ¿verdad? Entonces aquí quiero que revisemos los criterios para diagnosticar una cefalea asociada a sinusitis. Entonces, primero, ¿verdad?, que es una cefalea frontal acompañada de dolor en los dientes, en los oídos y en la cara, ¿verdad? No va a ser dolor de cabeza solo en la mitad, no va a ser solo dolor de cabeza en la frente. Que para diagnosticarla, ustedes tienen que enviar la radiografía de senos paranasales o que le hagan la endoscopía, o sea, que le miran ahí que tiene los senos, el TAC de senos, ¿verdad?, que evidencia una sinusitis. Y la cefalea se debe desarrollar o exacerbar simultáneamente con la aparición de sinusitis. Por eso los pacientes que dicen, yo padezco de sinusitis y tengo dolor, por eso mi dolor de cabeza, no es el diagnóstico, sino que la cefalea asociada a sinusitis es la que se da durante el cuadro agudo de sinusitis. Esa es la única que ustedes pueden llamar que es dolor de cabeza debida a sinusitis. Entonces ustedes deben de estar seguros cuando hacen ese diagnóstico, porque igual nos llegan los pacientes y van al otorrino, y los mandan al otorrino y dice porque tiene dolor de cabeza por la sinusitis, y el otorrino le da los sprays, le da las cosas y el dolor de cabeza no se le quita, porque no es dolor de sinusitis, ¿verdad? La cefalea que remite durante los 7 días de tratamiento, o sea, la cefalea, por eso es que les digo que las cefaleas secundarias están en relación directa a la patología. Un golpe y tiene dolor de cabeza en los primeros días y durará 2 semanas, 1 mes, 2 meses, aquellos que son llorones, o 3 meses, o si el trauma fue grande, durará un tiempo, pero de ahí remitirá, ¿verdad? No puede ser cefalea post-trauma y tenga 30 años de cefalea post-trauma, esa no existe, ¿verdad? Entonces tiene que desaparecer cuando se alivie o se quite la causa. El dolor de la cefalea es profundo, ¿verdad? Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que hay el dolor que les decían, dolor en la frente o dolor en el ojo o dolor en los senos, que aumenta cuando me agacho, ¿verdad? Siento que se me van a salir los ojos, ¿verdad? Es no pulsátil, puede ser localizado acuerdo al seno, ¿verdad? Puede ser dolor malar de la nariz, puede referirse al occipucio, ¿verdad?, al ojo, ¿verdad?, al ojo. Entonces ese es el dolor de cabeza y se va a acompañar de secreción purulenta, obstrucción nasal, y si ustedes le toman el hemograma va a tener un leucograma alterado, y cuando le dan tratamiento, adiós dolor de cabeza, ¿verdad? Eso es lo que se llama cefalea de tipo sinusal, ¿verdad? Entonces, para que veamos los senos
Y nos recordemos, ¿verdad? Los senos frontales, ¿ve? Que son 4, vean, no acá están los senos frontales, estos son los ojitos, vean los senos etmoidales a la orilla de la nariz, por eso que a veces duele la nariz en la sinusitis, cuando hay sinusitis, ¿verdad? Los maxilares, ¿verdad? Los vemos, los efenoidales no los vemos. Pero acá, ¿qué vemos? ¿Qué es esto? Vemos hasta un doble nivel aquí, ¿verdad? Vemos un acúmulo de secreción en una sinusitis maxilar. ¿Ve? Este es diagnóstico, ¿ve? Y ya le tratan ustedes la sinusitis y se le va a quitar el dolor de cabeza al paciente, ¿verdad? Por eso, vea, tienen que diagnosticarlo y esto va a mejorar definitivamente. Ya cómo tratan la sinusitis yo ya no sé, ¿verdad? Así que no me manden dolores porque no sé qué darles. Vaya. Otro dolor, ¿verdad? Que vamos a ver que es parte que ustedes también ven en sus consultas, son los dolores de la cavidad oral y craneofacial, o sea, los dolores cavidad oral y craneofacial. Entonces, un dolor dental causado por una caries, lo que decía el doctor Morán en la mañana, ¿verdad? Una caries, y a veces caries y van por el dolor de cabeza o neuralgia del trigémino. Mucha gente han referido por neuralgia del trigémino, así que va, y el paciente va así, decir cómo duele un diente que necesita una endodoncia, ¿verdad? Duele, y yo no me puedo ni tocar y todo, y a veces tienen hasta enrojecimiento y los mandan así con edema de la cara, pues sí, pero del gran absceso que tienen en el diente, ¿verdad? Entonces hay que revisarles la boca, es que no hay de otra, hay que revisarles la boca y ver si no tiene una caries, infecciones, abscesos, enfermedad periodontal, que pueda ser la causa del dolor de cabeza, ¿verdad? Este es el dolor dental, muy común. El otro, disfunción temporomandibular, ¿verdad? Esto es más frecuente de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? En nuestra población que tiene una mala higiene dental, que de chiquitos nos sacan los dientes, ¿verdad? En lugar de tratar de cuidarnos, que no nos lavamos los dientes, que no nos los cuidamos, ya a estas alturas ya no tenemos piezas dentales que hacen que tengamos una mala oclusión y nos duela la cara, la cabeza por la falta de dientes, ¿verdad? Entonces la disfunción temporomandibular es más frecuente en las mujeres, igual que la migraña, entre los 30 y los 50 años, y hay 3 síndromes específicos, y pobrecitas las mujeres. Uno, dolor crónico miofacial, es el más frecuente, es similar a la fibromialgia o acompaña a la fibromialgia. Aquellas mujeres que le duele todo, además de la cabeza, le duele el cuello, le duele la espalda, le duelen las piernas, le duele todo, ¿verdad? Entonces, ese es el síndrome miofacial. Entonces, es unilateral, aumenta con la masticación y la apertura mandibular y al dolor a los puntos de presión. Entonces, ¿dónde vamos a presionar para ver que tiene dolor mandibular? A ver si alguien me dice. No, en la mandíbula, ahí es donde está tocando. Ahí. Usted se toca a ambos lados, ve acá, y pide que abra la boca. ¿Y quién le duele ahorita? Tóquense a ver quién le duele. Por ahí alguien debe tener su dolorcito de ese lado. Ahí, se toca aquí, se toca atrás, acá el puntito de aquí atrás, la apófisis aquí, atrás, ahí, duele también, duelen los temporales, acá, los temporales. Entonces duele temporales, duele aquí y duele aquí atrás. Ese es dolor miofacial, ¿ve? Es dolor y ese no es migraña. Aunque diga que sea hemicrania, aunque diga que le molesta, que le da náusea, esa no es migraña, o sea, tiene dolor. La migraña, si ahorita yo soy migrañosa, me toco, no me duele, no tengo crisis. Cuando tengo crisis no me quiero que ni me vean, pero el dolor, aunque yo ahorita diga, para empezar nunca se les quite el dolor, no se les quite ese dolor y me toco, ay, y si le pido que abra la boca y le meto el dedo, ay, ¿verdad? Entonces, y se quejan también de dolor de oído, y ya han ido al otorrino, ya pasaron, y el otorrino les dice, no hay nada, ¿verdad? Y les duele el oído, ¿verdad? Eso es parte del síndrome de la
disfunción temporomandibular. Ve el tratamiento, analgésicos, esteroides, se puede infiltrar, ¿verdad? Apoyo psicológico, porque recuerden que tienen también fibromialgia, que tienen dolor crónico, ¿verdad? No es de mentira, o sea, tener fibromialgia o tener disfunción temporomandibular, pero yo digo, pobrecitos, porque realmente es un dolor que no se quita, ¿verdad? Y sufren del dolor, ¿verdad? No es como la migraña de incapacitante, pero sí es molesto. El segundo es la alteración mecánica interna por un desplazamiento del disco. El dolor es preauricular y hay un clic al examen. Cuando ustedes abren y cierran la boca y se oyen un clic, clic, ¿verdad? Que truena la mandíbula, ese es que tienen una alteración mecánica de la articulación. ¿Ve? A veces dicen, y hasta se les queda trabada, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Cuando muerden, comen elote, loco, ¿ve? Se queda trabado. Entonces, eso es que tienen una alteración mecánica interna de la mandíbula. Y la tercera, enfermedad degenerativa de la articulación. Vea, básicamente osteoartritis, y debe manejarse con analgésicos y relajantes musculares. ¿Ve? Estos pacientes tienen artritis generalizada, les duele el cuello, ¿verdad? Les duele las rodillas, les duele todo, y también la mandíbula, ¿verdad? Pero es dolor articular, ¿ve? De articulación, y es igual analgésicos, relajantes, muscular, e igual es crónico, porque igual que la artritis solo es analgésico, ¿verdad? No hay nada que lo cure. Bueno, entonces hoy tenemos, ya vimos, ¿verdad? Ya vimos la cara, ¿verdad? Que pueden examinar y van a ver que mucho de lo que vemos no es migraña. Y acá vemos, hay diferentes evaluaciones. Vea una tomografía, vea, miren que aquí hay una fractura y aquí hay esta es una resonancia, vea, se hacen hasta dinámicas que se mira como el cóndilo se queda, vea, se desplaza mal, o hay acortamiento, aquí hay disminución, ¿verdad? Disminución del espacio articular, y eso da dolor. Vea, esto normalmente pues lo ven los maxilofaciales, ¿verdad? Esto lo ven los maxilofaciales. Si hay fractura, pues ellos van a alambrar, van a hacer alguna cirugía, ¿verdad? Si lo que tiene es mala oclusión, vea, hay que ponerse las piezas dentales, ¿verdad? Ni modo, hay que pagar por unos dientes bonitos, vea, hay que ponérselos. Si necesita ortodoncia, pues hay que hacerlo. Muchas veces la ortodoncia, aunque los 2 años de tenerlo pero alivia el dolor de cabeza, ¿verdad? No estoy haciendo propaganda, pero alivia el dolor de cabeza la ortodoncia, si ese es el problema de la disfunción de la mandíbula, ¿verdad? Ahora, esto es muy raro, muy raro, lo traigo solo para que sepan. A veces estos pacientes son de los que nos van a quitar la vida, ¿verdad? Porque es un dolor constante, mal definido, unilateral o bilateral, pero que no sigue un dermatomo específico. O sea que no es neuralgia del trigémino, es un dolor facial, o sea, duele la cara, ¿verdad? Duele la cara, ¿verdad? No sigue la neuralgia del trigémino. Realmente eso no es para ustedes, es solo para que lo sepan, porque este paciente debe ser referido, porque le tenemos que hacer un montón de investigación y después mandarlo a terapia psicológica para el dolor, ¿verdad? Entonces no sigue un dermatomo. Es más común en mujeres, vea, pobrecitas, seguimos oyendo las víctimas mayores de 40 años. Los factores psicológicos juegan un rol importante. El diagnóstico es por exclusión y el tratamiento pues responde moderadamente a los tricíclicos, o sea, amitriptilina, imipramina, antidepresivos, ¿verdad? Pero es lo que más se confunde con neuralgia del trigémino, pero no responde a los medicamentos para la neuralgia. Y no tiene lo característico de la neuralgia, ¿verdad? Entonces, pero por eso es que si lo identifican hay que referirlo, porque hay que estudiarlo para demostrar que no tiene nada malo, ¿eh? Y por último, que creo que esta es la última, vamos a ver lo que es la cefalea por abuso de medicamentos. Entonces, nosotros le damos importancia a este diagnóstico, que es ahorita como la causa más frecuente de dolor de cabeza. En general está de un 3 a un 8% la incidencia de dolor de cabeza por exceso de analgésico.
En las consultas especializadas, o sea, en nosotros en el tercer nivel o con el especialista, es hasta un 80%. Esto es lo que más vemos. Por eso es que la migraña, las cefaleas tensionales, son de ustedes. ¿Verdad? Son de ustedes, porque ese paciente, si ustedes le manejan bien su migraña, le dan su preventivo, le explican las medidas farmacológicas y no farmacológicas, ¿verdad? Usted, su paciente, le va a ir bien y le van a encender una velita, porque les ayudaron al dolor de cabeza. Pero este dolor es bien difícil de tratar, ¿verdad? Y los principales causantes somos nosotros, ustedes. ¿Vea? Ustedes, ¿por qué? Porque la cefalea por abuso de analgésicos es aquella cefalea que dura más de 15 días, o sea, todos los días, durante todo el mes, por más de 3 meses, que sucede en aquellos que ingieren más de 10 días al mes analgésicos. Miren cómo es la cifra. Alguien que está tomando más de 10 días en el mes analgésicos va a desarrollar cefalea por abuso de analgésicos. Su migraña, la cefalea tensional que tiene, se va a transformar en una cefalea secundaria que es por abuso de analgésicos y que es refractaria a tratamiento. Entonces son aquellos que ustedes le dicen, ay, bueno, tome ibuprofeno, va, llega, es que no se me quita, va, agregue ergotamina, ay, y llega después, no se me quita, y ya estoy tomando ergotamina, entonces tome todos los días. Lo que decía el doctor Díaz Manzano es real. Antes nosotros mismos, yo me recuerdo en los años antes de la guerra, dábamos ergotamina a diario y a 2 al día, y le dábamos a los pacientes 60 ergotaminas al mes, y es cierto, nosotros se lo dábamos. Entonces allá por los 90 esta cefalea se fue acuñada, ¿verdad? Cuando vimos que los dolores de cabeza, en lugar de mejorar, iban empeorando y eran puras migrañas, y estos pacientes se hacían TAC, resonancia, punciones lumbares. Bueno, la causa de ingreso hoy en nuestro servicio de neurología son estas cefaleas, y llegan a que les hagan TAC, que les hagan resonancia, les hacemos punción lumbar, les hacemos todo, y lo que tienen es cefalea por abuso de analgésico, simple y sencillamente, y se hacen tontos. Imagine que dejarse que se puye la columna solo porque no deja de tomar las pastillas, eso es todo. Entonces, si toma más de 10 días, ¿verdad?, los analgésicos, especialmente ergotamina y codeína, tramal, ¿verdad? Y dicho de paso, tramal no es un tratamiento para la migraña. Si lo damos, debe de ser solo en rescate agudo, no para uso crónico. ¿Por qué? Porque hace adicción, simple y sencillamente. Tramal y codeína hace adicción. Acetaminofén con codeína y tramal o tramadol, que lleva acetaminofén con tramal, son equivalentes, es lo mismo. Lo que pasa es que acetaminofén con codeína está choteado porque lo tiene en el seguro y lo tiene, pero el tramal es lo mismo, tiene la misma potencia analgésica. Cuando ustedes vean analgésicos y lean, tienen la misma potencia analgésica, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros le damos a estos pacientes migrañosos que tienen sus 2-3 crisis por semana, le damos esto, vamos a hacerles una cefalea por abuso de analgésicos. Hay que darlos, pero no deben de usarlo más de 2 días en la semana, no más de 10 días en el mes. Y los analgésicos simples como acetaminofén e ibuprofeno, diclofenaco, no deben de usarse más de 15 días al mes. Pero lo ideal es que con 10 días, ya las últimas, de 15 yo creo que ya lo tomé de una trazada, ya el último, de la Academia Americana de Cefalea, dice que con 10 días de uso de analgésicos estamos en cefalea por abuso de analgésicos. Entonces, ¿verdad? El 80% de lo que les decía, y el tratamiento es fácil dicho. Vea, para mí, deje de tomar los analgésicos, pero digámosle a un migrañoso que deje de tomar, o alguien que tiene dolor de cabeza todos los días, que tiene 1 año de dolor de cabeza, 2 años de dolor de cabeza todos los días, y que se toma 60 tabletas al mes, 90. Yo he tenido pacientes que me dicen, yo me tomo 6 tabletas al día. Es cierto, no es mentira, se lo toman.
porque le duele la cabeza, ¿verdad? Entonces toman, y todos los días. Entonces es bien difícil decirle, mire, la causa de su dolor de cabeza es el abuso de analgésicos. ¿Ve? Es que tiene, y entonces me dice, usted está loca, ¿cómo me voy a quitar el dolor? ¿O qué me va a dar? Porque ellos dicen, bueno, si tomo acetaminofén, entonces voy a tomar ibuprofeno, voy a tomar tramal, ellos quieren que les den otro analgésico, para seguir en la misma, ¿verdad? En el mismo síntoma. Entonces acá es la suspensión del analgésico apoyado, ¿verdad?, por un preventivo. Tiene que ser un preventivo. Los que mayor evidencia tienen, pues amitriptilina, topiramato y toxina botulínica son los que mayor evidencia tienen en la cefalea por abuso de analgésico, ¿verdad? Se les debe, hay muchos programas de desintoxicación, ¿verdad? El éxito andará por el 50%, las recaídas frecuentísimas. O sea que el paciente que comprende dice, vaya, sí voy a intentar, voy a dejar. El que no tiene mucha evolución dice que deja y se mejora, pero puede recaer si no se le da un preventivo para el manejo de la migraña o de la cefalea tensional. Porque puede ser cualquier tipo de cefalea, puede ser migraña tensional, puede ser clúster, o sea, cualquier tipo de cefalea puede ser la que desencadene cefalea por abuso. Normalmente es migraña y tensional, entonces hay que darle tratamiento preventivo. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros siempre tratamos de decirles? Es que si ustedes manejan bien la migraña, no van a desarrollar cefalea por abuso de analgésico, nos van a quitar los clientes. ¿Ve? No es que, porque de todos modos estos clientes son muy difíciles de tratar, o sea, el daño que se le hace al paciente realmente por darle tanto analgésico no es bueno, porque primero el paciente dice, ¿cómo voy a dejar de tomar un analgésico? O si me duele tanto, y cuando se depriva, o sea que uno le dice, no tome ergotamina, no, si es que yo lo dejo, dice, aguanto 2 días. A veces cuando me llegan a la consulta al control, me dicen, no, es que doctora, yo 3 días pasé y yo no puedo dejar de tomarla porque me da el dolor. Así me da el dolor y yo no puedo. Entonces hay programas de desintoxicación, ¿verdad?, que se tienen que ingresar, suspender el analgésico bruscamente, poner un medicamento endovenoso, esteroides, ponerle su tratamiento, sedarlos, y todo para tratar de, ¿cómo se llama?, de quitarles, y después hay que hacerles un seguimiento periódico. En los países desarrollados, ¿verdad?, se les llama, hay un programa que le está llamando por teléfono a la casa al paciente, ¿verdad?, a las 2 semanas que se ha ido, al mes, para ver cómo va y para tratar de que el paciente no vuelva a tragarse las pastillas, ¿verdad? Entonces el corolario de esto es que tratemos bien una migraña, demos el preventivo, la profilaxis tempranamente, evitemos el abuso de analgésicos y vamos a evitarnos este dolor de cabeza para el médico, ¿verdad? Yo creo que esa es la última. Sí, muchas gracias.